Muy buenos días a todos, chicos. Bueno, vamos a empezar primero por Bitcoin, aunque nos vamos a centrar sobre todo en el Ethereum. Vamos a centrarnos, vamos a primero analizar el Bitcoin, qué es lo que está haciendo, pues estamos en el momento más crucial de la semana y pues seguramente el momento más crucial del año, porque todos sabéis, os lo he comentado ya durante muchos vídeos, desde que prácticamente tocamos los 88.800 el 26 de marzo de este año. Hemos visto pues, que primero se marcó un primer suelo aquí en los 76 y el segundo suelo en los 74 y hemos ido a rebotar y ahora mismo, como podéis ver, estamos justo en los 88.800. Si vamos a una hora vais a ver exactamente cómo hemos tocado esa zona. Teníamos marcado justo los 88, para ser exactos. Teníamos marcado los 88.890 y ha tocado 88.860, o sea, prácticamente en esa zona, ¿no? ¿Por qué? Porque fue la zona en la que tocó en su momento el 24 de marzo, prácticamente casi llegó ahí el 3 de abril y bueno, hemos llegado a tocar en el día de hoy. Bueno, aquí hay una cosa importante. Como podéis ver, esto muchas veces los cabrones lo hacen milimétrico, teníamos una resistencia clara en los 86 hasta los 86.400 que dejó este mechado aquí, resistencia, 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 rompe la resistencia y fijaros cuando rompe la resistencia se va hasta los 88.500, retestea los 86.4 y hemos ido a buscar los 88.800. ¿Qué pasa ahora? Si nos vamos al gráfico diario, ¿por qué es tan importante esta zona? Porque fue el último máximo anterior que tuvimos. Tenemos una rotura de una línea de tendencia. Tenemos que hemos ido formando máximos y mínimos decrecientes. Lo podéis ver. Los máximos y los mínimos está bastante claro que se van formando, que son decrecientes. Aquí están todos. Y este ha sido el último mínimo que hemos tenido. Perdonad que se me queda pillado a veces el ratón. Este ha sido el último mínimo que hemos tenido, los 74-75, ¿no? Y este fue el último máximo que se dejó la tendencia. Por lo tanto, por eso es tan importante romper esa zona. ¿Cuáles son las opciones que tenemos ahora mismo, lo que puede ocurrir en el Bitcoin? Si al término de la semana cerramos por encima de los 88.800, es decir, si en la semana que estamos teniendo una buena vela es capaz de cerrar por encima de esta zona, eliminando todos estos máximos, entonces el Bitcoin empezará una tendencia, irá a buscarse como mínimo la zona de los 94 y los 95. Eso si ocurre lo que os acabo de decir. Si vemos que ahora en diario y en semana no conseguimos pasar esta zona, y hay una posibilidad obviamente de volver a ir a zonas de 80.800 hasta los 82. Podrían ocurrir perfectamente, ¿no? Entonces, dada la situación que tenemos ahora de mercado, que hemos visto un deterioro absoluto de altcoins, la dominancia en los últimos 2 días ha disparado. Podéis ver lo que habíamos caído en 3 días de dominancia o 2 días de dominancia, básicamente lo ha tirado para arriba. Pero ahora me centraré en el tema de la dominancia. Vamos primero con el Bitcoin. Sí es verdad que rompimos justo esta zona de los 86, lo cual es buena noticia, pero ahora lo que todos vemos está bastante claro, es romper esta zona aquí. Entonces voy a marcar simplemente con un rectangulito para que quede claro los máximos de esa zona. Y si es capaz de romper en el día de hoy, pues tendremos que ver continuación. De nada sirve hoy romper, posicionarnos, cerrar así, si luego automáticamente hacemos este movimiento, ¿no? Esto es muy típico y ocurre muchas veces en el precio del Bitcoin. De hecho, vais a verlo, cómo esto ocurre muchas veces. ¿Dónde está? Lo vi el otro día y ahora no sé por qué no lo localizo. No sé si fue en una hora. Creo que fue en una hora. ¿Dónde está? Bueno, muchas veces al precio le gusta joder a la gente, como es lógico, no al precio, sino a las manos fuertes. Teníamos esta zona de resistencia bastante clara. Supera por arriba durante horas, incluso un par de días, y luego se viene para abajo. ¿Por qué es importante? Porque en semana no cerró por encima. Esto es muy típico en el Bitcoin, romper una resistencia en una hora, en 2 horas, incluso en diario, y luego de repente, después de romper la resistencia en diario, automáticamente se va para abajo y lo que hace es joder a la gente. Entonces, por eso es tan importante para mí que en semana consigamos permanecer por encima de esta zona, porque si no lo consigues, si no consigues romper los 88.800, hay una posibilidad de venir a buscar zonas de aquí abajo. ¿Qué ocurriría si ahora mismo el Bitcoin retrocediese entre un 8 y un 11%? Pues obviamente todas las demás van a retroceder. ¿Hay algo positivo de eso? Sí, que la dominancia subiría hasta justo el momento, recordar este gráfico que estábamos comentando todo este tiempo, que es la suma de las dominancias con
ya os digo, la dominancia de Bitcoin, de USDT y USDC, se mezclaban todas y sacábamos este gráfico, ¿no? Este fue el último punto que marcó el 28 de diciembre de 2020, que vimos la alt season como tal. Aquí tenemos un canal con un toque, dos toques y un toque y dos toques por abajo, y ahora estamos esperando a que lleguemos a los 73.73. Estamos en 72.16, así que si el Bitcoin le diera por retroceder, no me extrañaría para nada que hiciésemos este movimiento, incluso nos superásemos esta zona de aquí. Pero para eso todavía queda un poquito, ¿no? Puede ocurrir muy rápido, pero todavía queda un poquito. Tenemos que ver qué ocurre. Vamos ahora con el Ethereum, que es lo que más yo creo nos preocupa a todos, ¿no? Este es el gráfico del Ethereum contra el dólar. El Ethereum contra el dólar pues ha formado un triple techo bastante claro en los 4.000, 4.100, y hemos visto que teníamos dos zonas importantísimas en el gráfico, ¿no? Esta de aquí, los 1.540, 1.547, y la otra pues más o menos los 1.390, ¿no? Son estas dos zonas las que se han dejado de mucha liquidez. ¿Podría caer hasta los 1.100, incluso hasta los 887? Por supuesto. O sea, podríamos perfectamente venir a quitar toda la liquidez y toda la liquidez. Ya no más liquidez en el gráfico. O sea, en el Ethereum estas dos son las más importantes. ¿Por qué? Porque fue tocar justo aquí los 1.547 y se disparó los 4.100, ¿no? Esta no tanto porque sube hasta la zona de los 2.100, pero luego te retrocede a los 1.542, ¿no? Con lo cual, la importante, y como podéis ver, ya llevamos prácticamente 3 semanas manteniendo esta zona. Si podéis observar los cierres semanales del Ethereum, los últimos dos, y teniendo en cuenta cómo está yendo el tercero, son velas dojis. Esto es básicamente velas de indecisión, no son velas bajistas, son velas de indecisión porque llevamos una caída en semana muy muy fuerte. De hecho, no hemos tenido prácticamente dos velas dojis continuadas en gráfico semanal. Estas son las dos primeras velas dojis que tenemos en gráfico semanal. Si os fijáis, la última vez, antes de iniciar la subida, ¿qué vimos aquí en el precio del Ethereum? Tuvimos 1, 2, 3, 4, casi 5 velas doji consecutivas y luego nos fuimos para arriba. ¿La clave cuál fue? La envolvente que tuvimos aquí. Por eso siempre hago hincapié sobre todo en las velas envolventes en el gráfico semanal. Y por eso hemos visto que Tao y Render y Cash están subiendo porque han dejado velas alcistas envolventes semanales. Ahora mismo el Ethereum, obviamente la clave es superar los 1694. ¿Por qué? Porque si vamos al gráfico de una hora, vais a ver claramente cómo esta es la clave para superar y que empecemos una mini tendencia alcista, aunque ya sabéis todos que hasta que no rompamos los 2100 el precio no va a empezar a tirar con fuerza. Esta es lo que tenemos que romper ahora mismo en el Ethereum, claramente, la zona de los 1693 para ir a buscar la siguiente, que más o menos se encuentra en los 1831 para ser exactos, ¿no? Que fue esta zona de liquidez que se dejó antes de la caída. Entonces, cosas positivas que hemos visto del Ethereum esta última noche, que hemos venido a retestear de vuelta el qué, esta zona de los 1547, que en semana a su vez es la zona de máxima liquidez, que se está aquí, que os acabo de explicar. A ver si se carga. Esta es la zona de los 1547, la zona de máxima liquidez, ¿no? Por eso es importante que en una hora, podéis ver, no es casualidad que justo hayamos aguantado una vez aquí, dos veces aquí y tres veces aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente hay un peligro, ¿no? Si el Bitcoin retrocede y no consigue superar, como os acabo de decir, los 88.800, es probable que el Ethereum se vaya a ¿dónde? A buscar esta aquí. ¿Cuánto hay porcentaje? Si el Bitcoin puede retroceder un 11, como mínimo el Ethereum te va a hacer eso. Entonces se podría ir a buscar de vuelta la zona esta de aquí que está en un 13% más abajo. Entonces eso es el riesgo que ahora mismo corre el Ethereum en el caso de que el Bitcoin no consiga superar. ¿Cuál es la diferencia? Que si el Bitcoin empieza a romper, el Bitcoin empieza una tendencia y lo más probable es que el Ethereum, aunque no vaya tan fuerte, siga. Para que el Ethereum empiece la subida fuerte contra el dólar y sobre todo contra el Bitcoin, necesitamos que este gráfico se acerque un poquito más arriba y mirar el Ethereum contra el Bitcoin. Este es el gráfico del Ethereum contra el Bitcoin. He quitado todos los soportes, resistencias para dejarlo limpio el gráfico y mirar dónde estamos. Ahora mismo el Ethereum contra el Bitcoin llevamos un retroceso desde 2022, que esto nadie se lo podía esperar. Desde septiembre de 2022 el Ethereum contra el Bitcoin ha retrocedido un 80%. Un 80% prácticamente sin parar. Hemos visto solo dos velas semanales realmente buenas, esta de aquí y esta de aquí, pero fueron propiciadas por noticias, nada más. El resto ha sido caída sin parar. Y chicos, pues si en esta zona, que es donde tocó en agosto de 2019 y en enero de 2020 prácticamente, y vimos esta subida, si aquí no empieza a coger fuerza, no sé dónde se puede ir el Ethereum. O sea, ya a mí me extrañaría mucho que la número 2 del Total Market Cap, viendo que Ripple ha subido, que incluso la propia Cardano, Solana y demás se ha mantenido bien contra el Bitcoin, viendo que la número 2 está haciendo este movimiento, si no rebotamos en estas zonas, se pone muy peligrosa. Fijaros la dominancia del Ethereum, chicos.
Esta es la dominancia del Ethereum, el gráfico de la dominancia del Ethereum. Estamos en mínimos históricos. Estamos justo en el punto que tocó en septiembre de 2019, que vimos esta subida hasta aquí. O sea, realmente aquí dos puntos importantes. Este de aquí arriba y este de aquí abajo. Este de aquí arriba porque desde que tocó los 22.38 hemos visto esta caída, y este punto de aquí abajo porque prácticamente pegó una subida, la dominancia del Ethereum desde finales de 2019 pegó una subida de un 200 y pico por ciento, ¿no? Entonces, todo lo que hemos subido desde el 2020, desde el 2019, lo hemos bajado desde el 2021, ¿no? Y ahora mismo estamos en ese punto crucial. Si aquí no vemos rebotes en el Ethereum, como os digo, estamos en el Ethereum contra el Bitcoin en zona de soporte. Dominancia del Ethereum en mínimos históricos. La dominancia de Bitcoin, mirad dónde estamos, chicos, justo en el último toque del canal y en la zona esta de máxima liquidez. Si en estas zonas no vemos rebotes generales del Ethereum, ¿qué puede ocurrir? Que la dominancia se vaya de vuelta aquí arriba, que sería malo para el mercado cripto, y que el Ethereum contra el Bitcoin o el Ethereum contra el dólar, sin ir más lejos, perfectamente podríamos ir a ver una caída hasta los $1.000, 1.100. ¿Es entendible que esté haciendo esto el Ethereum? Para mí no, porque estamos hablando que el Bitcoin ha pegado una subida desde los $15.000 hasta los 109, y estamos viendo que el Ethereum se sitúa en niveles de octubre de 2023, que prácticamente yo no sé cuánto estaría el Bitcoin en octubre de 2023, pero si nos vamos a octubre de 2023, el Bitcoin estaba en $29.000. O sea, para que os hagáis una idea, el Ethereum está ahora mismo en los puntos de octubre de 2023, que estaba en 1.500, pero es que en octubre de 2023 el Bitcoin estaba en 29 y estamos ahora mismo en 88. O sea, fijaros la diferencia que hay, ¿no? Por eso quería hacer este análisis del Ethereum, porque ahora mismo, ya os digo, si hay algo positivo, por supuesto. Hemos rechazado esta zona de liquidez importante, pero lo más importante es que llevamos 3 semanas aguantando bien esta zona. ¿Qué sería lo lógico ver en estas zonas? Puede ser incluso que una semana la cerremos por debajo de los 1.545 y automáticamente hagamos esto, perfectamente. Podría ser también que vengamos de vuelta a recoger liquidez hasta esta segunda zona, coger liquidez, hace muchísimas veces, ya lo hemos visto muchas veces, romper un soporte por debajo y automáticamente irse para arriba. Pero en estas dos zonas que os comento, en toda esta zona azul es donde deberíamos ver rebote, por lo que acabo de explicar. Y también en el gráfico de Lodders, que es lo que llevo comentando tiempo, obviamente hay un triple suelo clarísimo, suelo aquí y suelo aquí. Necesitamos empezar a ver un poquito de movimiento. ¿Tenemos algo en diario que nos pueda... ¿tenemos algún cruce de medias? No, lo bueno, caída correctiva, eso sí es verdad, pero no tenemos todavía ese cruce de medias. Pero si nos vamos a alguna moneda, como es el caso que os comentaba de Render, Hype, Cash, qué casualidad que son las que suben, ¿eh? Fijaros Cash, mirar Cash, subiendo un 5,5 hoy, casi todas bajan, pero mirar Cash. Es curioso que Cash justo que tiene esta zona de liquidez, por eso os digo lo del Ethereum, zona de liquidez, te forma un doble suelo por debajo, como os comentaba. Pero ¿qué es lo que me llama a mí la atención de Cash? Que la vela envolvente que tuvo en semana. Cuando hay una vela envolvente en semana es muy raro no ver movimientos al alza. Aquí lo podéis ver, zona de suelo. ¿Qué vela es esta? Vela envolvente, se dispara el precio para arriba. ¿Veis aquí también? Dos velas envolventes claras, una es esta, envuelve a esta, se va para arriba, incluso esta envuelve a casi las dos anteriores y por eso se va para arriba, ¿no? Son velas envolventes que cuando ocurren el precio se dispara. Esta es clarísima, ¿no? Obviamente este es un velón alcista envolvente, pero no cuenta porque esto es muy grande, ¿no? Pero incluso aquí, esta vela envolvente, si uno hubiese entrado, es que te coge y te sube un 25%, ¿no? Pero en zona de soporte, como hemos hecho, un doble suelo y ver cómo ha subido, tiene ahora mismo recorrido Cash. No es algo raro que estemos viendo esta subida. Fijaros Tao. Tao está en $314. ¿Qué me llama a mí la atención de Tao? Pues muy sencillo. Tao está en máxima zona de liquidez, no hay más zonas abajo, o sea, es el mínimo histórico para Tao. ¿Qué ha hecho? Viene a testearlo con un canal por abajo con varios toques. ¿Y qué hace esta vela envolvente? Esta vela envuelve a la anterior. ¿Qué hizo la semana anterior? Pues subida. Pero mira Render, Render exactamente lo mismo. Render en zona de oferta y demanda, ¿qué es lo que hizo la vela de hace 2 semanas? Vela envolvente sobre esta. Por eso estamos viendo subidas. Y eso, aquí también tenéis otra vela envolvente de Render sobre las dos anteriores que hizo, se disparó. Y esto ocurre muchas veces, lo que pasa es que tenemos que estar todos atentos. Por eso ahora mismo de todas las monedas, alguno me ha preguntado por CRO, que en su momento la estuvimos comentando, pero no rechazamos esta zona de aquí arriba, por eso se ha vuelto otra vez para la zona abajo. Sigue estando en buena zona CRO para largo plazo, porque al final no romper los 0,07 es importante, llevamos aguantando desde febrero de este año, pero no es de mis favoritas ahora, ¿no? Si tuviésemos que comentar, ¿qué decíamos de Brett? Brett también, que hizo hace 2 semanas, vela envolvente.
Esta vela que veis aquí cierra por encima del cuerpo de la anterior. Buena vela, ¿no? Caso de Floki. Floki no llegó a hacer vela envolvente, pero bueno, se comportó bien. XLM de momento no ha tenido una vela envolvente. ¿Qué otras teníamos esperando? De momento Sui nada. H-Bar no ha hecho vela envolvente al anterior, pero bueno, está recuperando zonas importantes. Caso de Aave en 143, de momento nada. Polkadot, sí es verdad que ha recuperado los 3.73, pero de momento no me está llamando la atención, necesitamos un poquito más. IOTA de momento nada. Hondo, fijaros que Hondo sí ha tenido una buena vela hace 2 semanas, pero le está costando Dios y de romper toda esta zona, ¿no? Y no recuperó la zona azul. Lo que os decía de Hondo es que el cierre semanal necesitamos que cerrase por encima de la línea azul, que en su momento veis que hizo resistencia, resistencia, resistencia y ya consiguió superar. Hasta que yo no vea Hondo una buena recuperación arriba, nada. Algo sí es verdad que es una buena zona, pero tampoco me llama muchísimo la atención. Y podéis ver claramente las que tienen una vela envolvente haciendo un patrón de figura de doble suelo son las que mejor pinta tiene. El caso de Doge está en una zona buena, pero tampoco nos está dando unas entradas brutales. Polk, que era nada de momento, nada. Nier de momento nada. Rune de momento nada. Hype, qué casualidad que Hype también lleva la misma subida que casi. Y las otras, ¿por qué? Porque esta vela fue envolvente sobre la anterior, claramente subida. ¿Se va a encontrar una resistencia? Sí, pero de momento ya ha pegado una buena subida, ¿no? ¿Qué más? ¿Hemos visto alguna otra vela envolvente en alguna otra moneda? Bueno, esta no cuenta porque es un velón, pero bueno, se ha comportado bien. AVAX sí hizo vela envolvente hace 2 semanas, con lo cual podría empezar a subir, además por debajo este soporte formando el doble suelo en estas zonas, con lo cual AVAX sí tiene más interés que el resto, me gusta mucho más. Vais a ver Rey también. BET, por ejemplo, sí aguanta bastante bien. No fue vela envolvente esta de aquí, pero sí aguantó muy bien el soporte, con lo cual tampoco está mal. Y Rey ha conseguido recuperar el cierre semanal anterior, fue por encima de la línea azul que tanto comentábamos, ¿no? Por lo tanto, también Rey empieza a coger interés. Y una que me habéis pedido muchos vosotros es Cepul. Cepul me gusta por varias razones. Primero, porque está en una zona de soporte histórico, ¿no? De las veces que hemos tocado aquí hemos visto rebotes grandes. Ha aguantado muy bien la zona de los 0,09. Hizo vela envolvente hace 2 semanas aquí. Es verdad que tiene una pequeña resistencia en torno a los 0,15, pero también tiene recorrido bastante grande. Desde donde estamos a los 0,12 se puede ir hasta los 0,27 perfectamente, ¿no? Y yo creo que no me olvido ninguna moneda, si no me equivoco. No me olvido. Bueno, SKL, lo que comentábamos de SKL, ayer pegó una subida un 28%. ¿Por qué? Porque estábamos en los mínimos históricos, ¿no? Esto es normal que ocurra. Pero básicamente, a modo resumen, chicos, necesitamos que el Bitcoin rompa los 88.800, si no podemos ver retroceso. Y si en semana, esto puede ser muy positivo, si a pesar de que el Bitcoin no rompa los 88.800, el Ethereum es capaz de aguantar en semana los 1.547, creo que es muy positivo. Estoy marcando 1547 porque aquí toca y aquí toca, ¿no? Alguno me dirá, oye, ¿por qué no marcas justo el mínimo esta zona? Que justo es los 1523. También se puede marcar, no hay ningún problema. Yo intento marcar una zona en la que tengamos más toques posibles, ¿no? Como es en este caso. Y hemos visto pues la vela envolvente que tuvo aquí el Ethereum en su momento, en octubre de 2023, se disparó. ¿Qué necesitamos? Como se ha formado esta resistencia, claramente necesitamos la rotura de esta zona. Mientras no lo tengamos, las velas de hoy sí son buenas, pero ahora mismo no tenemos confirmación, ¿no? Que alguno me decía, ¿no? Porque los títulos muchas veces que yo pongo en YouTube no corresponden muchas veces. Yo estoy comentando, ¿empieza la subida del Bitcoin? Siempre pongo interrogantes. ¿Por qué? Porque hasta que no ocurra no podemos ver absolutamente nada, ¿no? Hay una cosa que sí es muy positiva, que es la dominancia del dólar Tether, que ya llevamos varios días por debajo de la línea de tendencia. Muy positivo eso. ¿Por qué? Porque la dominancia del dólar Tether es importante para nosotros. Entonces, el hecho que llevemos ya, esta sea la segunda semana que cerremos por debajo, sería muy positivo para que este gráfico continuara cayendo. Recordar que se han formado muchos canales en la dominancia del dólar Tether. Tenemos canal ascendente, se rompe y se viene para abajo, tenemos canal ascendente, se rompe y se viene para abajo, y tenemos este canal ascendente que se ha roto, y lo lógico sería que nos fuéramos otra vez para abajo. Ahora mismo estamos esperando, ni más ni menos, a un comportamiento bueno del mercado en general, y sobre todo del Ethereum, que es lo que va a tirar después a las altcoins. Yo creo que no me olvido nada, chicos. Bueno, para los que me preguntáis por Solana, sí, Solana, qué casualidad hizo también vela envolvente contra el dólar hace 2 semanas, por eso estamos viendo subida. Casualidad también que justo rompió el soporte y se fue para arriba, ¿no? El caso de Ripple, pues bueno, no es mi favorita. La media móvil roja está haciendo resistencia, pero bueno, se está comportando más o menos bien. Mientras aguante los 1,98 en semana, todo es positivo. Y el caso de Cardano, que si seguimos estando en la misma zona, de momento no ha querido pegar, pero fijaros los gráficos mensuales. ¿Os acordáis que os decía Cardano? O sea, Cardano no es para nada mal cierre mensual por la vela que ha dejado con la mecha.
Mirar la vela que ha dejado un doble suelo clarísimo, los 0,51 en el gráfico mensual. Si encima cerramos por encima los 0,64 el mes de abril, creo que sigue siendo buen cierre mensual para Cardano, ¿no? Mirar el cierre mensual que puede tener Ripple, chicos. Si uno analiza Ripple, os lo dije que Ripple es la primera vez, fue en noviembre, que cerró por encima de la resistencia. No había ningún cierre vela por encima de los 1,98. Por eso os hago tanto hincapié en esta zona, ¿no? Llevamos ya 1, 2, 3, 4. Este puede ser el quinto mes consecutivo cerrando por encima de 1,98, a pesar de todo el movimiento malo de las altcoins. Y mirar este cierre mensual que podría tener Ripple, ¿no? Mirar también el cierre mensual que podría tener Solana. Cierre mensual tremendamente positivo. Lo que sí es verdad que el cierre mensual del Ethereum no es lo mismo. No tiene nada que ver, no tenemos la misma mecha, no tenemos el mismo cuerpo, es diferente. Ahora bien, si el Ethereum te coge y al final la última semana te pega una buena subida, podría dejar una mecha muy interesante, ¿no? Pero de momento no es lo mismo el Ethereum que Ripple, Cardano o las demás. No tenemos el mismo comportamiento. Así que nada, os dejo con esto. Mirad, por cierto, el cierre semanal el mensual del Bitcoin puede ser tremendamente positivo. Nada, que tengáis buena semana, buen martes. Por cierto, tenemos directo hoy a las 7 de la tarde hora española, así que estaremos comentando varias altcoins. Que tengáis muy buen día. Saludos a todos.